Hola, buenas noches. Yo soy Adriana Larcón, soy licenciada en psicopedagogía y actualmente trabajo integrando alumnos con necesidades educativas especiales en escuelas comunes, tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia del Chaco. Cuando por primera vez comencé a trabajar con chicos con discapacidad en un consultorio, consideré que no iba a ser lo mío, que no iba a poder trabajar con ellos, y fue en el preciso momento donde sentí que tenía una necesidad de seguir aprendiendo, y fue allí donde surge este gran desafío al conocer a uno de mis pacientes con una discapacidad intelectual severa que necesitaba ser integrado en una escuela común. Es así que me animé. Uno tiene que animarse a trabajar, y me puse a investigar primeramente en qué consistía, y bueno, me encontré con una de las primeras barreras, que era la de la aceptación de las prestaciones por parte de las obras sociales. Comenzamos ese gran camino de trabajar con las obras sociales. En este caso, este chico sí tenía una obra social pagado por el padre. Lo hicimos, y bueno, luego de la gestión administrativa para poder acceder a los beneficios que él tenía, bueno, tuvimos la posibilidad de acercarnos a la escuela, en este caso una escuela común, primaria, semi-privada. Lo que puedo contar, que fue lo más triste que se vivió en dicha escuela, era que primeramente no me permitían que ingresara con el alumno en la escuela. Directamente la barrera de acceso fue la siguiente: este chico no está para esta escuela, este chico es para una escuela especial. Seguidamente continuamos la lucha, ¿sí? Y es una lucha incesante entre tratar de hacerle entender a un docente que a veces con las actitudes que tiene también está generando una barrera. Entonces nos encontramos con el primer impedimento, o primer obstáculo nuevamente en esa escuela, ya desde mi función de maestra de apoyo a la integración, con la barrera de la discriminación por parte de la docente, el no creer que en este caso este paciente podía ser integrado y cursar su educación sistemática en una escuela común, sin siquiera ella darle la posibilidad de conocerlo. Entonces, yo que podría contarle desde ese aspecto. Desde el 2006 se habla de una inclusión social, ¿sí? Desde el 2009 se habla de integración educativa. Tenemos leyes, la Ley Nacional de Educación, que habla sobre la integración de todas las personas en iguales condiciones. Tenemos leyes. Lo que no tenemos es una organización, y no tenemos una predisposición, y no contamos con personas ni equipos formadas para tal fin. Hay documentos que nos ayudan a nosotros como profesionales, ya sea específicos, licenciados en psicopedagogía, fono, psicomotricistas, a maestros, que nos enseñan cómo alinearnos para poder favorecer una inclusión. Pero lo que no hay todavía, ¿sí?, es una predisposición a entender que todos somos distintos, y a detenernos un minuto para poder empezar realmente a ver a los demás, empezar a conocer cuáles son las necesidades de ese chico. Yo sé que la integración es una posibilidad que permitió tanto a este chico, que vengo integrando hace bastantes años, hoy está cursando su 4º grado de la escuela primaria. Fue y es una posibilidad para que él comience a vivir a pleno su derecho a la inclusión, como lo tenemos todos, no es normal. Lo que hoy yo veo, después del cambio de escuela que logramos también,
¿sí? Porque dentro de una de las estrategias que implementé para poder favorecer su integración en la escuela fue el cambio de escuela, ¿sí? Cambiarlo de escuela, ya que no lo miren con el mismo rótulo. Hoy yo puedo decir que después de 3 años en otra escuela, este paciente es visto como él, se lo ve a él, antes se lo veía a su certificado de discapacidad, al rótulo de su certificado de discapacidad. Con estas personas con las que pudimos ir trabajando, docentes, con las que pudimos poder, establecer una comunicación mucho más provechosa, más humana, ¿sí? Con más determinaciones, más comprometidas también. Pudimos coincidir en muchos puntos de vista que, sobre todo en esto del aprender. Aprendemos todo, ¿verdad? Todos aprendemos todo de maneras diferentes, pero en esta oportunidad, con estos docentes y en esta escuela, nos hemos encauzado en cómo aprende este paciente en particular, sistemáticamente hablando. Y nos propusimos como metas a corto plazo, primero comenzar a detectar cuáles son las necesidades reales que tenía él, no cuáles eran nuestras necesidades como profesionales o como personas para con la educación de él. Entonces, comenzamos a trabajar sobre las necesidades que él tenía, sobre las posibilidades que él tenía, ¿sí? Y desde allí empezamos a implementar recursos, configuraciones de apoyo, todo para que él comience un verdadero aprendizaje sistemático de los contenidos curriculares propios para el nivel y el año que cursa. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hacemos integración educativa en escuela común, primero y principal tenemos que ver, el chico está haciendo una integración educativa en articulación con una escuela especial. El chico que está siendo integrado en una escuela común, está siendo integrado por un profesional, un maestro de apoyo a la integración, quien es pagado por una obra social. El chico que está siendo integrado en la escuela común es un chico que está siendo integrado por una fundación, un equipo interdisciplinario o un set, porque dependiendo de estas 3 posibilidades, el proyecto pedagógico individual que este chico reciba va a ser totalmente distinto y la historia va a cambiar, ¿sí? En mi caso particular, como les comento nuevamente, es una integración educativa de chicos con necesidades educativas especiales en escuela común que tienen un maestro de apoyo a la integración que paga una obra social. O sea que mi trabajo es pagado por una obra social del padre. A mí no me coordina ninguna escuela especial, a mí no me realiza el seguimiento en ningún set, simplemente que trabajo directamente con la familia del chico y con la escuela y con cada docente. Sí, que mi función es amplia en el sentido de que me tengo que comunicar con los profesionales que lo asisten a él, ya sea su fono, su psicólogo, su psicopedagoga, para poder ir ajustando su proyecto a las necesidades que los profesionales van viendo y para no generar una frustración en él. Otra cosa que puedo decir, que en materia de educación estamos años luz en lograr lo que es una plena integración, partamos de ahí, y mucho más alejado de lo que es una inclusión. Sí, está bien, se están implementando, y no es que yo tenga una mirada negativa de esto, sino que es una mirada realista, porque lo vivo día a día, y más allá de que yo pueda contar una cuestión negativa, vamos a ponerle un obstáculo, un conflicto que se tuvo en una escuela con este paciente en particular, hay que ser consciente de que la integración que se están viviendo de esta manera, ¿sí? De otros chicos también que tengo integrando,
es real de que, que faltan muchas cosas todavía para que la integración sea realmente plena y que este chico realmente sea visto como un sujeto de derecho y sea visto realmente él, como uno más, ¿sí? de todos los demás compañeros. Porque aún así, con la buena predisposición que hay por parte de los docentes, de los directivos de escuelas, a veces a la hora de evaluar, por ejemplo, o de acreditar un contenido, siempre y bueno, está bien, porque es él, lo vamos a probar. O sea, todavía hay esos elementos o esas cosas que a uno le da a entender de que no se está entendiendo el trabajo de la integración, que no está funcionando, o se peca por tener lástima y no se evalúa, o directamente hacete cargo vos y total vos sos la maestra, vos nomás decinos cómo estás. Entonces es como que es una integración a media, ¿sí? Otra cosa, no se tiene en cuenta a la familia. Tiene un PPI, sobre todo en las maneras que yo elaboro los PPI, siempre hay propuestas pensadas para la familia, y es en mi punto central en la familia. Yo necesito empoderar a una familia con información, con herramientas, con recursos, empoderarlas emocionalmente. Tengo casos de mamás que están destrozadas al ver cómo sus hijos son vistos, cómo sus hijos son evaluados. Todavía estamos en esa sociedad del número, donde, por ejemplo, más allá de una propuesta de criterios y de calificaciones numéricas, qué sé yo, adaptada, diciendo que un 10 para el paciente que integro es equivalente a un 7, al papá ver un 7, ver un 6, ver un 10, es como que le pesa, ¿sí? Le pesa emocionalmente y es como que no ven el avance del hijo. Esto es un tema, es una lucha constante y se vuelve un poco tedioso cuando hay docentes que todavía están encapsulados en el viejo sistema y que te dicen, por ejemplo, es tu alumno, o ¿para qué él viene acá? ¿Qué va a lograr él? ¿Sí? Eso es siempre todos los años, en algún momento te encontrás. O pequeños detalles, por ejemplo, hace poco teníamos una cuestión de que yo solicitaba que él siga escribiendo con imprenta mayúscula todavía, porque su cursiva está un poquito todavía en proceso de adquisición. Entonces me dice la docente, sí señor, pero yo necesito que él igual en cuarto ya me escriba con cursiva. O sea, es como que no me entiende, o sea, no me entiende que no es prioridad eso. O sea, para mí la prioridad es que lea. Entonces, para mí es la prioridad que lea. Es lo más importante, es lo que a él le va a permitir adquirir más saberes y apropiarse del mundo que lo rodea. Pero nada, hay muchas cuestiones todavía para ir resolviendo, como por ejemplo también otra cosa a tener presente es la articulación de escuela común con la modalidad de la escuela especial, las escuelas con salud pública, las escuelas con salud pública y las obras sociales, sobre todo esto para hacer un buen seguimiento, un monitoreo de los avances de los chicos, y a más grande, o sea, pensándolo más grande, en políticas que realmente permitan una plena inclusión social. Hay que convocar, ¿sí?, los gremios docentes, los gremios de salud, nosotros, las fundaciones,
Las fundaciones creo que tienen un trabajo muy importante y son los que están llevando la bandera de esto y los que realmente están haciendo políticas sociales verdaderas, que son reales y que tienen un impacto rápido y verdadero, como por ejemplo para definir políticas sociales qué sé yo, de articulaciones o de trabajos en redes con escuelas. Y yo necesito, por ejemplo, que este paciente que aprende de una manera distinta, no sé, que me lo permitan hacerle paseos turísticos, que permitan que él aprenda más rápido viendo que mirando, escuchando de un video. Yo necesito que a él vengan y lo asistan con juegos adaptados en la escuela. Yo necesito que la obra social comprenda que él, hay por momentos que necesita un acompañante terapéutico y no es una maestra de apoyo a la integración, porque las funciones son totalmente distintas. Yo necesito que entiendan que el papá necesita tener más tiempo en su trabajo para estar más tiempo con el hijo, y que el trabajo del padre entienda que seguramente va a tener que ese papá tener más reuniones que otro papá, porque estamos hablando de un chico con otras condiciones. Es un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, un trabajo en redes y un trabajo 100% social. Hay que trabajar esto todavía, de las cuestiones de la sensibilidad. En lo personal, a mí me sensibilizó mucho en el sentido de estar trabajando con ello, entender bueno, que uno tiene que repensar y replantear y ser muy creativo y tener bastante piel como para poder ir entendiendo muchas cuestiones, ¿sí? Eso de ser empático, tolerante, o sea, las cuestiones emocionales, la humanidad y después lo otro, ¿sí? Después viene todo lo otro. Antes de licenciada en psicopedagogía, yo soy también profesora en psicología, para nivel secundario, pero trabajé toda mi vida con chicos entre comillas, normales, porque no tenían un certificado único de discapacidad, pero en la misma realidad, en el aula, cuando uno observa realmente, cuando uno está comprometido con su trabajo, ya se visualizaban que había muchos chicos que tal vez no tenían una discapacidad, pero tenían unas dificultades específicas en el aprendizaje. ¿Y qué haces? ¿Sí? ¿Y qué haces, verdad? Y bueno, uno lo primero que tiene que hacer es ponerse a estudiar, es entender, ¿y por qué a mí no me sirve? O decir, ¿por qué yo no me puedo hacer cargo de esto? Y yo creo que eso depende de uno, cuál de los dos caminos toma. Si me hago cargo o lo dejo pasar. O sea, cuál de los dos me es más fácil para mí, porque cuál de los dos me resulta más cómodo. No tiene que salir de su zona de confort también. Entonces, esas mismas necesidades que he evidenciado ahí hicieron que me comience a capacitar o a perfeccionarme en este caso en una licenciatura en psicopedagogía. Y cuando comencé a integrar a chicos con discapacidad en primaria, al no tener la didáctica, me di cuenta que tenía que ponerme a estudiar sobre la didáctica a investigar y a empezar a hacer. Y la clave estaba empezar a mirar a mi paciente, en conocerlo a él, verlo a él, y bueno, saber que a veces avanzábamos, a veces teníamos gloria y a veces no. Pero que eso no importaba, eso para atrás no me iba a tirar, yo tengo que seguir avanzando. He proyectado también, trabajando en la carrera docente, que otra falencia que hay es la formación de los futuros profesores. Realmente tienen que salir formados en todas las discapacidades y sobre todo en las didácticas, porque la falencia que hay es en la didáctica, ¿sí? En la didáctica, en cómo preparar, elaborar, secuenciar una clase, ¿sí? Para un chico con estas necesidades, ¿sí? Necesidades reales de ellos.
ahí está el tema, en la formación docente también, que es algo que no he mencionado, ¿sí? Se tiene que salir con sistema braille, no sé, hay que formar a los futuros docentes que van saliendo y permitir también que ingresen a la escuela todos los profesionales. Todos los profesionales tienen que estar en la escuela. No es lo mismo tampoco, es otra cosa a aclarar, no es lo mismo trabajar desde un consultorio como psicopedagoga, que yo lo veo 45 a 1 hora a un paciente y tengo una realidad totalmente segmentada, que entrar al aula y observar una clase, ver las relaciones vinculares con el docente, ver las relaciones que tiene con el compañero, ver el tipo de recursos que se le presenta, ver los tiempos, cómo lo organiza, ver el aula, si es adecuado. Hay muchas cosas todavía que nos están faltando saber y ir aprendiendo como persona, como sociedad, pero no hay que desesperarse. Y, por ejemplo, como le digo, tener la meta clara de querer trabajar por el otro, ¿sí? Que en definitiva, trabajar por el otro te beneficia a vos mismo también. Hace poco, una amiga, ¿sí? Presidente de la Fundación Almas Unidas por un Fin, de Tres Isletas Chaco, Lorena Natalia Benítez, me invitó a formar parte de su fundación, eh, del cual soy secretaria, y obviamente que con la bandera que fui fue la de discapacidad. Y le dije, Lore, vamos a trabajar juntos, sobre todo en esta localidad de Chaco, donde lo que es discapacidad está, lo observo como muy burocrático, como muy tapada, como con muy poca concientización, y vamos a empezar a trabajar, le digo, primero concientizando, vamos a empezar a hacer capacitaciones de lo poco o mucho que nosotros sepamos, vamos a armar diálogos, conversatorios, ateneos con los miembros de la sociedad para que todos empezamos a hablar un lenguaje y simplemente empezar a entender que, que todos somos diferentes y que todos tenemos nuestros tiempos. Tampoco tener esa idea de decir, bueno, todos vamos a aprender de la misma manera, no, vamos a ser equitativos, pero empezar a dar una mano a la gente, sobre todo en cuestiones de gestionar un certificado, de hacerle entender que el nene no es que no aprende porque no quiere, o la escuela, encontramos casos de escuelas haciendo un sondeo que está bien, le hacemos pasar nada más. No, eso no es una política de inclusión, eso es una política que segrega. Yo no puedo dejar pasar a un chico por pasar. No hay términos que tenemos que erradicar desde nuestro lenguaje, sobre todo a nivel educativo. No es pasa o repite. No, a ver cuál es el trayecto de ese chico, qué es lo que más le conviene, a ver a qué ciclo lo llevamos. Eh, Hay mucha burocracia, ¿sí? Hay mucha burocracia cuando hay plata de por medio. Es así que por eso yo le decía a esta amiga que cuando ella me dice para involucrarme, y yo le hablo de trabajar en discapacidad, le digo que los únicos que lo van a poder llevar adelante son las fundaciones, que lo hacen sin fines de lucro, porque cuando, cuando interviene o el intermediario es una obra social o es un set, ojo, es una opinión mía y que me sepan disculpar, las instituciones casi no lo hacen, pero empiezan a ver a este sujeto con discapacidad como un número. Y, y es una pena porque en lo personal
al trabajar con obras sociales, la prestación que tengo por este chico, por ejemplo, hablo siempre de uno, tengo como 15 chicos trabajando, las prestaciones te lo abonan a 6 meses, pero lo que a uno en lo personal lo mantiene en este camino es ver cómo este chico va paso a paso, y a su tiempo, avanzando y mejorando. No sé qué más se podría comentar. Creo que al final de todo, si yo no hago nada por el otro, lo poco o mucho que haga en realidad por el otro me va a impactar a mí también. Así que, bueno, muchísimas gracias por permitirme escuchar, por escucharme, perdón, contarles más que nada una experiencia. Hay mucho para profundizar y seguir contando, y hay mucho por hacer. Así que desde ya muchísimas gracias, y muy buena propuesta lo que hacen con este encuentro. Gracias.